Cuando hablamos de emprendedores existen dos categorías, existen los artesanos y existen los empresarios. Hay una gran diferencia entre un artesano y un empresario y esta diferencia es la que determina cuando uno de ellos se hace millonario y cuando no. Desafortunadamente la gran mayoría de artesanos nunca se hacen ricos, mientras que los empresarios terminan construyendo grandes fortunas. Y hoy vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos dos tipos de emprendedores. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de empezar, y es que hoy no quiero que te tomes nada personal. No quiero que este video se preste para herir susceptibilidades en caso de que hoy en tu vida estés haciendo algo de forma artesanal. Simplemente quiero que entiendas la diferencia entre ser un artesano y ser un empresario, y con base en la información que hoy vas a recibir, tomes decisiones de cara a cómo vas a llevar tus negocios de aquí en adelante. Así que vamos a entrar en materia y explicar estos dos conceptos. Un artesano es una persona que domina un arte. Entonces existen artesanos que tienen el arte de, tejer ropa. Y son muy buenos diseñando ropa. Con sus manos tienen la capacidad de crear una camisa, tienen la capacidad de crear un chaleco, tienen la capacidad de crear una bufanda, ¿sí? Porque tienen la habilidad, tienen el arte para tejer, para confeccionar. Ahora, hay artesanos que son excelentes creando accesorios y tienen la capacidad de crear pulseras, de crear collares, de crear balacas. Todos conocemos artesanos que son muy buenos haciendo accesorios. También conocemos artesanos que son excelentes cocinando. Un cocinero es un artesano porque domina un arte. Entonces tiene la habilidad de preparar unos panes que le quedan riquísimos, o tiene la habilidad de cocinar unas sopas que le quedan espectaculares, o unos pescados deliciosos. Cuando lo hace él o cuando lo hace ella, esa comida queda exquisita. También conocemos artesanos que saben pintar y pintan bellísimo. Conocemos artesanos que saben cantar o saben tocar un instrumento. Y cuando una persona domina un arte, yo siempre he creído que nunca va a aguantar hambre en la vida. Un artesano siempre va a tener trabajo porque si vende su arte, pues por lo menos va a tener la retribución económica necesaria para vivir. Ahora, el punto es que los artesanos casi nunca se hacen ricos. De hecho, la gran mayoría de artesanos son pobres. Son pobres porque, no sé si ustedes han visto, la gran mayoría de artesanos cuando trabajan y prestan un servicio, escriben un libro, graban una canción, cantan en una boda, pintan un cuadro, hacen un pan, crean un accesorio, diseñan algo, lo hacen a una escala muy micro. Es decir, los artesanos todavía no tienen la capacidad de hacer su arte a escala. Y como no tienen la capacidad de masificar su arte, como no tienen la capacidad no de hacer un accesorio, sino de hacer, es decir, no tiene la capacidad de hacer 1000 accesorios, sino tan solo de hacer un accesorio, pues la remuneración que van a tener es proporcional al esfuerzo que ponen y al tiempo. Y como el tiempo es limitado, pues no pueden ganar más de lo que están ganando, porque con sus propias manos no pueden hacer más de lo que ya hacen. No sé si me hago entender. Un artesano es alguien que hace algo muy bien hecho, pero no se apalanca, es decir, no multiplica eso que hace. Un artesano tiene la capacidad de hacer un pan, pero tal vez con sus propias manos no tiene la capacidad de hacer 1000 panes a la vez, porque su tiempo es limitado y porque su capacidad personal, y no solo la de él, sino la de cualquier persona, sencillamente no da para que una persona haga 1000 panes a la vez. Pero los empresarios, miren qué interesante, piensan en cómo llevar un arte a que se convierta en un negocio y cómo escalarlo. Es decir, el empresario es una persona que identifica un arte, ya sea la música, ya sea el diseño, ya sea la cocina, ya sea la fabricación de prendas de vestir o la fabricación de cualquier cosa. Y se pregunta, ¿cómo puedo hacer esto 1000 veces más? Es decir, en lugar de crear una pulsera, ¿cómo hago yo para fabricar 10.000 pulseras y exportarlas a 7 países? ¿O cómo hago yo no para cultivar un árbol de aguacates, sino para tener una finca que produzca cientos y miles de aguacates constantemente y con eso yo monto un negocio de exportación para comercializar a muchos países? La diferencia entre un artesano y un empresario es que el empresario tiene una visión macro del arte, tiene la capacidad de volver ese arte una empresa. Y para poder llevar ese arte a que se convierta en una empresa, el empresario crea algo que se llama un sistema. Tiene la capacidad de llevar ese arte
a una serie de procesos, a una serie de actividades que no las tiene que hacer propiamente el artesano, sino que se pueden contratar empleados, se pueden contratar colaboradores para delegarles funciones y que como hay más manos en el proceso, pues los resultados puedan multiplicarse. El artesano no delega. El artesano tiene una mentalidad de autoempleado. El artesano dice, nadie lo hace como yo lo hago. El artesano no confía en que otros puedan garantizar la calidad que él garantiza cuando hace su arte. Y puede que tenga razón. Tal vez el artesano hace las cosas de una forma como nadie más puede hacerlas. Pero esa también es la razón por la que el artesano no multiplica sus ganancias. Porque como no delega, porque como no tiene la capacidad de masificar su acción, no está dispuesto a sacrificar calidad para aumentar la utilidad. Los empresarios piensan de una forma diferente. Los empresarios siempre se preguntan, ¿quién puede hacer esto para que yo no tenga que hacerlo? ¿A quién puedo contratar para que lo haga igual o mejor que yo? ¿Cómo hago yo para hacerme libre, pero en simultánea masificar la producción de mi producto o desarrollar el negocio de una forma más inteligente? Los empresarios siempre piensan en términos de metodología, siempre buscan crear un sistema que facilite las cosas para que el negocio funcione mejor. Los empresarios siempre tienen una mentalidad de crecimiento, de progreso, de abundancia. Por eso los empresarios se hacen ricos, porque cuando se trata de ganar dinero, tenemos que pensar de una forma en sistema, tenemos que producir productos o crear cosas en serie, tenemos que masificar nuestras acciones, tenemos que apalancarnos en otras personas que vengan y también se apersonen de la misión, ya sean empleados, ya sean socios, ya sean colaboradores, lo que sea, pero un empresario siempre piensa en llevar un arte y sistematizarlo para que de esa manera la producción se multiplique y las ganancias también. Ahora, yo no sé hoy qué negocio estás desarrollando. No sé si estás haciendo una red de mercadeo, no sé si estás montando un negocio de comida, no sé si tienes una marca de ropa, no sé qué negocio tengas. Pero quiero que te lleves hoy un mensaje y es que si tú quieres que tu negocio se vuelva un negocio millonario, si tú quieres que tu negocio te haga rico a ti o te haga rica a ti, tienes que dejar de pensar tanto como un artesano y empezar a pensar más como un empresario. Tienes que empezar a hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer más de lo que estoy haciendo hoy sin necesidad de que lo tenga que hacer yo? ¿Cómo puedo multiplicar mis ventas o mis resultados por 100? ¿Cómo puedo conseguir muchos más clientes? Si hoy en mi negocio, pongo un ejemplo, estoy fabricando zapatos y solamente estoy fabricando 5 zapatos al mes, ¿cómo hago para empezar a fabricar 200? Y más importante aún, ¿a quién le vendo 200 pares de zapatos? Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿qué estrategias tengo para multiplicar mis ventas fruto de que multipliqué mi producción? Siempre hay que pensar en grande. Así piensan los empresarios. Así hacen que sus empresas escalen, así hacen que sus negocios crezcan. Hay personas que se la pasan 20 años, 30 años, 40 años con un pequeño negocio, con un pequeño restaurantico, con un pequeño taller de ropa, con una casa de confección, con una zapatería, con un taller de arte. Y llevan su negocio como artesanos. Nunca se preguntan en cómo pueden exportar, cómo pueden escalarlo, cómo pueden hacerse ricos, cómo pueden contratar a más personas que les permitan multiplicar su productividad. Ahora, no estoy diciendo que ser artesano esté mal. Si a ti te gusta tu arte, pero no tienes la ambición ni la intención de crecerlo, ni tampoco tienes el interés de hacerte rico, sino que como estás haciendo las cosas estás contento, satisfecho, feliz, te llena y no estás buscando nada más, perfecto. Los artesanos son necesarios, las artesanías, es decir, el arte hecho acciones, es necesario en la sociedad. Pero si tú quieres hacerte rico, si tú quieres hacerte rica, si quieres construir algo realmente grande, si quieres dar empleo, si quieres generar progreso en tu comunidad, en tu sociedad, si quieres crear una red de mercadeo que impacte la vida de miles de personas o una empresa que jalone el crecimiento de tu región, deja de pensar como un artesano y empieza a pensar como un empresario. Piensa en grande, escala tu negocio, pregúntate cómo multiplicar tus ganancias, multiplicando cada una de las etapas del negocio. Y te vas a dar cuenta que si dejas de pensar como un artesano, dejas de hacerlo todo tú, dejas de pensar en que si no lo haces tú, el negocio no va a funcionar y en su lugar empiezas a replicar lo que hacen los grandes empresarios, que es escalar negocios, conseguir colaboradores, pensar en grande, abrir nuevos mercados, sistematizar los procesos para que sean los sistemas los que hagan las cosas y no el propio empresario,
te vas a dar cuenta que el dinero va a empezar a llegar de forma constante y abundante a tu vida. Porque el dinero, como ya lo hemos aprendido en otros videos, es simplemente una energía. Es proporcional al valor que yo le aporto al mundo. Si yo gano mucho dinero es porque estoy haciendo mucho por muchos. Si yo gano poco dinero es porque estoy haciendo mucho o poco, pero por pocas personas. Entonces los artesanos que producen accesorios hacen unos aretes hermosos. ¿Pero por qué son pobres? Porque hacen muy pocas aretas, por lo tanto le solucionan el problema o la necesidad de aretes a muy pocas personas. Pero una persona que piense en grande y monte un negocio de accesorios dice: voy a contratar a 20 personas que hagan accesorios, o más bien voy a contratar una empresa que me haga los accesorios y yo me voy a encargar de crear un canal de ventas para que estos accesorios le lleguen a miles de personas de forma semanal. Entonces ahí lo que él está haciendo es satisfaciendo la necesidad de accesorios a miles de personas. Entonces, como está haciendo mucho por muchos, gana un poquito de muchas personas, que cuando se suma termina siendo un ingreso y una rentabilidad impresionante. O una persona que fabrique o que produzca comida, una persona que produzca panes, si lo hace con sus manos en el horno de su casa, máximo podrá hacer 20 panes diarios, por ende puede alimentar solo a 20 personas. Pero un empresario de panes se pregunta en cómo crear una panadería grande, en donde contraten panaderos, en donde se puedan crear grandes hornos. Hay que invertir, por supuesto, pero piensa en grande. Él dice: ¿yo cómo hago para producir 20,000 panes al día? Y venderle esos panes a 20,000 personas, o a 15,000, o a las que sea. Pues cuando se hace ese tipo de preguntas, va a obtener respuestas más poderosas. El cerebro tiene la capacidad de ser muy creativo siempre y cuando tú le introduzcas los comandos correctos. El cerebro funciona cuando nos hacemos preguntas. Tú te haces una pregunta, ¡rum!, la mente te produce una respuesta. Y si en tu mente no aparece la respuesta, pues tú consultas, buscas, investigas hasta que hayas las respuestas. Los empresarios, cuando se trata de sus negocios, se hacen las preguntas correctas. ¿Cómo crezco más? ¿Cómo avanzo más? ¿Cómo multiplico mis utilidades? Llévate este concepto. Empieza a comportarte como un empresario. Los países necesitan más empresarios. Los artesanos son necesarios, pero es necesario más aún que los artesanos se vuelvan empresarios, que escalen su arte, que generen empleo, que generen progreso, que se hagan ricos. Porque haciéndonos ricos nos convertimos en parte de la solución y no del problema. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas también con todas aquellas personas que están iniciando negocios, para que empiecen con una mentalidad asertiva, con una mentalidad correcta. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste. Cuéntanos de qué es tu negocio, qué tienes que empezar a hacer para que pases de ser un artesano y te conviertas en un empresario. Me gusta leerlos en los comentarios, déjenlos aquí. Además, te pido que le dejes un like y que estés atento a todos los videos que seguimos subiendo a este canal, porque seguramente vas a seguir recibiendo información de mucho valor. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.